12:49 del mediodía y seguimos en este Hoy por Hoy Madrid Oeste contándoles que durante estos días se celebra la Semana Mundial del Cerebro. Y por ello, hoy desde este programa hemos querido hablar con dos mostoleñas que forman parte del equipo del Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas. Así que voy a saludar ya que está conmigo aquí en los estudios a Paloma Ruiz, que es técnico de anatomía patológica y lleva 4 años trabajando en este centro de investigación. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y también está con nosotros Sonia Wagner, que es investigadora postdoctoral en el Laboratorio de Biomarcadores, Bioquímica y Genética Molecular de esta fundación, de la Fundación CIEN. ¿Qué tal, Sonia? Bienvenida también. Muchas gracias, buenos días. Pues Sonia, empiezo por ti, porque ¿cuáles son las funciones que realiza este Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, al que también pues mucha gente conocerá, ¿no?, como Fundación CIEN? Vale, primero contarte que nuestro centro, además de investigación, está dentro de un enclave único, porque estamos dentro de una residencia sociosanitaria de pacientes con demencia. Entonces tenemos un contacto muy directo con estos pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas. Y desde el caso, por ejemplo, a mí me toca el laboratorio, lo que hacemos es medir biomarcadores en sangre. Al final son moléculas, en sangre y en otros fluidos como líquido cefalorraquídeo, o saliva o lágrima incluso. Son muestras que recogemos a los pacientes o voluntarios que vienen a nuestro centro también, con los diversos proyectos que tenemos abiertos, y lo que hacemos es medir estos biomarcadores, que son moléculas que tenemos en estos fluidos que nos indican la propensión de estas personas a desarrollar estas enfermedades neurodegenerativas. Porque ¿cómo es ese trato con estos pacientes, ¿no?, de que cuentan con esta gran residencia sociosanitaria de pacientes pues con demencia? ¿Cómo es ese trato? ¿Quién puede ser voluntario también de esta gran residencia, por así decirlo? Claro, la residencia al final pertenece a la Fundación Reina Sofía también, y de eso se llama Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, y está bajo la Comunidad de Madrid. Y nosotros lo que hacemos al final es estar en contacto con ellos. En el caso del laboratorio recibimos sangres de aquellos que quieran participar, obvio, esto tiene que llevar un consentimiento informado, y lo que hacemos es recibir estas sangres y medir los biomarcadores en sangre en este caso. También se les hace una resonancia y alguna vez los clínicos también les hacen evaluaciones neuropsicológicas también para ver en qué estado están. Porque para que lo entendamos, Sonia, estos biomarcadores, ¿qué información dan sobre la persona? Claro, o sea, hay que tener en cuenta que enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, pensamos en personas mayores, ¿no? Al final, una persona de 60, 70 años que empieza a tener pérdidas de memoria, pero estos son los síntomas que dan la cara, pero es que esta enfermedad empieza mucho antes, es una enfermedad más joven. El Alzheimer, por ejemplo, se debe a una acumulación de unas proteínas en el cerebro, y esto se da a casi 20 años antes de que empiecen los síntomas. Entonces, tener moléculas que nos indiquen que se está empezando a dar esta acumulación de estas proteínas, por ejemplo, en el cerebro, es clave pues para poder tratar también esta enfermedad desde un estadio mucho más temprano y evitar que haya este deterioro de cognición, por ejemplo. ¿Y hay algún síntoma que nos ponga en alerta antes de llegar, ¿no?, a esas pérdidas de memoria? Has comentado que es una enfermedad joven que empieza incluso 20 años antes de que empiecen pues a producirse esos primeros síntomas. ¿Hay algún síntoma, o si un familiar, por ejemplo, ha sufrido demencia, deberíamos de ir pues a este centro o al médico incluso para que nos analicen esos biomarcadores? Claro, la cosa está en que no solo existe el Alzheimer, sino también hay otros tipos de demencias, y al final los síntomas son muy inespecíficos. Puede ser un deterioro cognitivo leve, puede ser incluso movilidad, afecta como a diferentes partes del cerebro que al final ejecutan diferentes acciones. Entonces los síntomas son muy inespecíficos en cuanto a todo tipo de demencias. Y bueno, ya con un poquito de deterioro cognitivo, pues al final ya se empieza a sospechar de, por ejemplo, un Alzheimer. Aunque sí que es cierto que la patología te la pueden diagnosticar en vida, pero hasta que no tenemos el cerebro, por decir así, en mano, que nuestro centro ya, me imagino que lo contará mi compañera Paloma, que ella sí que es técnico y trabaja directamente en el banco, ahí es donde se ve real la patología que tenía esta persona, qué tipo de demencia tenía, incluso qué copatologías, porque normalmente no vemos una persona solo con Alzheimer, sino también con otros tipos de demencias, como puede ser demencia de cuerpos de Lewy. Sonia, lo has comentado, este centro también cuenta con un banco de cerebros, es uno de los más grandes de Europa. ¿Cuál es la actividad principal que realizáis desde allí, Paloma? Pues nosotros tenemos actualmente aproximadamente unos 800 cerebros
173 de los cuales son de la residencia. O sea, esto sí que nos hace únicos porque nadie tiene un banco asociado. O sea, es que imagínate el valor de los datos de una persona que lleva a lo mejor 10 años institucionalizada en esta residencia, con resonancia, con pruebas clínicas, biomarcadores. O sea, se ve todo el deterioro hasta que tenemos el cerebro. O sea, es muy valioso. Entonces nosotros lo que hacemos es extraemos el cerebro y, bueno, generalmente lo fijamos, o sea, tenemos unos protocolos internos y luego lo que hacemos es estudiarlo con zonas concretas que tenemos por protocolo, y el patólogo es el que lo diagnostica. Entonces, con ese diagnóstico lo que hacemos es crear una corte, que es la corte del VARS, del Proyecto Vallecas, perdón, y tenemos, por ejemplo, solo tenemos 2 cerebros que solo tienen Alzheimer. O sea, es muy difícil que una persona que tiene Alzheimer solo tenga Alzheimer. Es decir, que siempre suele tener otro tipo de enfermedades. Eso es, ¿Cuáles sí. son las enfermedades más comunes que estáis viendo en los cerebros que padecen estos enfermos? Pues la demencia por cuerpos de Levy y, por ejemplo, también la patología vascular es muy, muy común. Porque es importante que la población sepa la función de estos bancos de cerebros y también el ser donante de cerebro. Yo creo que es muy importante, sobre todo porque si no investigas no vas a llegar a ningún... O sea, sin investigación no hay futuro. Esto es así. Entonces, si nosotros tenemos el cerebro, podemos saber, con todos los datos previos también de biomarcadores, incluso de resonancia, cómo hemos llegado, en qué momento se ha empezado a producir este deterioro. Es mucho más fácil tener todo el proceso completo. Estamos hablando del Alzheimer principalmente, sí. También otras enfermedades neurológicas es como el ELA. ¿En qué punto se encuentran las investigaciones con respecto al Alzheimer? Pues mira, ahora mismo hay muchísimos grupos que están dedicados por y para, sobre todo, predecir, ¿no? Lo que te contaba, como es una enfermedad que empieza mucho antes, predecir el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Porque aparte de tener un componente genético, que es un riesgo, no quiere decir que la vayas a desarrollar sí o sí, sino que es un riesgo de poder desarrollar. Al final hay otros, hay, por ejemplo, procesos inflamatorios en el organismo. Al final todo influye un poco en este deterioro cognitivo y en la propensión a desarrollar este tipo de enfermedades. Entonces hay investigaciones desde muchos puntos de vista al final. La investigación es muy amplia. Pero sí que es cierto que lo que nosotros, en nuestro caso, estamos intentando ahondar en este diagnóstico precoz, por decir así, de una manera también específica, lo que se llama medicina de precisión hoy en día, porque al final tú tienes los datos de un paciente en concreto y puedes determinar ese paciente cómo puede llegar a evolucionar. Entonces actúas con unos medicamentos o unos fármacos, o incluso con ya no solo con fármacos, sino con el ambiente, actividad física, etcétera, que no solo influye en el deterioro cognitivo genéticamente, sino también nuestro ritmo de vida, nuestra actividad de vida, si dormimos bien o dormimos mal, la actividad física, si estamos leyendo, estamos activos, socialmente sobre todo es muy importante. Entonces lo que hacemos es estudiar todo esto desde diferentes puntos de vista. Paloma, porque es importante en esta investigación que estamos hablando con Sonia el ser también donante del banco de cerebros, y si hay alguna serie de requisitos. Bueno, para ser donante de cerebro tienes que ser donante específico de cerebro. O sea, la gente que es donante de órganos no es donante de cerebro. Tú tienes que ser específico. Si alguien quiere hacerse donante puede meterse en nuestra página web y hay un apartado que pone hazte donante. Y es muy importante porque al final cuanto más material tenemos, más amplia es nuestra investigación también. Entonces, nosotros también tenemos cerebros sanos, por ejemplo, porque la gente quiere donar altruistamente y nosotros, los recibimos encantados. Porque al final, sin cerebros que sean sanos, que tampoco son sanos del todo, pero sin cerebros sanos no podemos tampoco llegar a una base real de cómo está la patología, porque no podemos compararlo. ¿Cuántos cerebros sanos hay en comparación con cerebros enfermos, por así decirlo? La diferencia es, tenemos muy pocos cerebros sanos, la verdad. Porque siempre hay alguna patología. Sí, siempre hay una patología. Y toda la información la pueden encontrar en la página web de la Fundación CIEN, por si alguna persona se quiere hacer donante. Encima estamos en la Semana del Cerebro. Así que, chicas, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por toda la información y el trabajo que hacéis cada día. Gracias a ti. Gracias.